Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el video referente a la respuesta de las preguntas sobre la lectura Un pueblo sin baile. Como primer punto, vamos a presentar el grupo y las integrantes. Las integrantes son Kelly Ariana García Flores, Katia Ivette Zavala Quintanilla, Stephanie Lisbeth Villatoro Orellana, Sonia Yamilet Meléndez Parada, Carolina Lizeth González Melara y mi persona es Jazmín Lizeth Alvarenga Zavala. Para empezar, vamos a ver los objetivos, primero el general, y tenemos como objetivo general analizar la importancia de la cultura, la identidad y la expresión en una comunidad, explorando cómo la falta de estas prácticas puede afectar la vida social y emocional de sus habitantes. En este contexto, o sea, en la lectura titulada Un pueblo sin baile, el autor podría estar mostrando cómo la danza y la música no son solo formas de entretenimiento, sino elementos fundamentales para la cohesión social, la memoria colectiva y la autenticidad cultural de un pueblo. Continuando con los objetivos, tenemos el objetivo específico y tenemos como objetivo específico analizar cómo la ausencia de las tradiciones culturales, especialmente la danza, afecta la dinámica social y emocional de los habitantes del pueblo, cómo esta pérdida influye en la identidad colectiva y el sentido de pertenencia de sus miembros, ya que el baile es considerado también como una cultura dentro de cada país, ¿verdad? Entonces, ese objetivo específico va más centrado en eso, en la ausencia de tradiciones culturales de cada pueblo. Ahora vamos con la misión. Ya sabemos que la misión es lo que queremos ser y la misión es a lo que vamos a llegar. Entonces, como misión, nosotros tenemos como grupo que tenemos que destacar la importancia de las tradiciones culturales, como la danza, en la construcción de identidades y cohesión social dentro de una comunidad y reflexionar sobre las consecuencias emocionales y sociales que trae consigo la pérdida de estas prácticas. Recordemos que todo eso también afecta lo que es la convivencia y la vida cotidiana de las personas. Esta misión apunta a sensibilizar al lector sobre el valor profundo de las expresiones culturales en la vida comunitaria y el impacto negativo que tiene la ausencia de estas en el bienestar colectivo y la memoria cultural de un pueblo. Como visión tenemos promover la valorización y preservación, perdón, de las tradiciones culturales como elementos esenciales, como el fortalecimiento de la identidad y la cohesión social. En fin, fomentar comunidades más conectadas y conscientes de su patrimonio, donde la expresión artística y la cultural se reconocía como una herramienta fundamental para el bienestar colectivo y la memoria histórica. Esta visión también apunta a crear un futuro donde las comunidades no solo reconozcan la importancia de sus tradiciones, sino que también las protejan y las integren activamente en su vida cotidiana, reconociendo su poder para mantener viva la conexión entre generaciones y reforzar los lazos sociales. Como misión lo que buscamos es que las futuras poblaciones, en este caso el pueblo de B, no se vea afectado, sino que defienda su punto de vista, defienda sus tradiciones mediante, en este caso, de la lectura, que es el baile. Entonces, esa es nuestra visión que tenemos como grupo. Ahora vamos a dar inicio a la resolución de las preguntas. Queda con ustedes mi compañera. Buenas tardes. Daremos inicio a la primera pregunta. ¿Qué tipo de argumento utiliza la Junta para fundamentar su prohibición del baile? Nos menciona que se prohibieron los bailes porque siempre terminaban con peleas, borracheras y desórdenes en general. Siguiente pregunta.
¿Qué tipo de argumentos agrega el doctor A para reforzar esa fundamentación? El baile decía que es una forma de involución, retrotrae a la especie a las lujurias, la embriaguez y la violencia propia de sus estados más primitivos. Siguiente pregunta. ¿Qué falacias y recursos literarios son utilizados? Que el baile incita a la sensualidad, excita los bajos instintos y provoca una irreversible degeneración que destruye el delicado equilibrio de la personalidad y abre sus puertas a todo tipo de desórdenes biopsicofisiológicos. Siguiente pregunta. ¿Por qué tales argumentos persuaden a la población de B respecto de la legitimidad de la prohibición? Porque la gente del pueblo era muy respetuosa de los títulos profesionales y del vocabulario científico. Se menciona que como había un doctor que era con título, las personas del pueblo le tenían respeto a la persona que tenía ese título, se puede decir, universitario. Siguiente pregunta. ¿Qué tipo de estrategia argumentativa utiliza G? Nos menciona que indagó, ya que al poco tiempo de estar en el pueblo notó la ausencia de los bailes. Y él se preguntaba el por qué no se realizaban diferentes actividades, ya que en cada pueblo, por su cultura o por actividades religiosas, realizan diferentes actividades para convivir, digamos, con el pueblo. Siguiente pregunta. ¿En qué se parece y en qué se diferencia de la de A? Se diferencia porque G indagó el por qué no se permitían los bailes, investigó obteniendo argumentos para luchar en defensa de la verdad, ya que se puede decir que el pueblo estaba en una mentira donde se le habían prohibido los bailes. Los valores que encontramos en la lectura se puede decir que es la alegría, la convivencia y donde todos los personas del pueblo conviven en armonía, realizando diferentes actividades, ya sea de baile, realizando música o dinámicas que se realizan con los niños y personas mayores. Los antivalores serían, digamos, la avaricia, la mentira, la discriminación y el desorden que se ocasionaba debido a lo que las personas, en vez de realizar las actividades, se dedicaban, digamos, a emborracharse y eh, por eso se realizaban los desórdenes. Ahora continuará mi compañera con las siguientes preguntas. Buenas tardes. Mi persona, Sonia Meléndez, desarrollará las preguntas de las 7 a la 11. Damos inicio con las 7. Considera solo a su interlocutor. En este caso, el autor no se limita a considerar únicamente a su interlocutor, sino más bien busca transmitir un mensaje más amplio a través de su narración. Si bien es cierto, el texto puede estar dirigido a un interlocutor específico o a un grupo de personas, pero la reflexión que ofrece abarca temas universales relacionados como la cultura, la identidad y la cohesión social. El autor plantea la importancia de las tradiciones como la danza, no solo para un grupo específico, sino para cualquier comunidad que pueda perder esos elementos culturales. Al hacerlo, apela a una reflexión más profunda y generaliza sobre el valor de las expresiones culturales y las consecuencias de su ausencia. Por lo tanto, aunque hay un interlocutor implícito o explícito, el mensaje se dirige, a una audiencia más amplia que se ve invitada a reflexionar sobre el impacto de la pérdida de prácticas culturales y el vacío emocional que esto puede generar. Siguiente pregunta, compañera. ¿Qué visiones de la ciencia entran en juego? Aunque no es un texto científico en el sentido tradicional, se puede identificar varias visiones de la ciencia que entran en juego, específicamente cuando consideramos el impacto de las pérdidas tradicionales y culturales en una comunidad, como por ejemplo tenemos la ciencia social y antropológica, en el cual el texto puede abordar cuestiones relacionadas como la antropología cultural,
al reflexionar sobre las tradiciones como la danza, que son esenciales para la identidad colectiva y la cohesión social. Desde la perspectiva de las ciencias sociales se podrían explorar como las prácticas culturales, las cuales son fundamentales para las estructuras sociales, los lazos familiares y la transmisión de valores dentro de una comunidad. Tenemos la psicología social, la cual la ausencia de la danza y otras formas de expresión culturales también podrían implicar un vacío emocional o psicológico entre los individuos de la sociedad. Desde la psicología social se podría argumentar que la falta de prácticas afectivas al bienestar emocional de las personas, tal como las tradiciones, las cuales sirven como mecanismos de integración y autoafirmación dentro de una comunidad. En este caso, la danza y la música, por ejemplo, son expresiones de sentimiento que refuerzan el sentido de pertenencia y la autoestima de las personas. Luego tenemos la sociología, en la cual también juega un papel bastante importante, ya que el texto podría abordar como la pérdida de una tradición cultural que puede modificar la estructura social de una comunidad, y la danza no es solo un medio de entretenimiento, sino más bien también es un acto de unión que refuerza la solidaridad y el sentido de colectividad entre un grupo de personas. En ausencia de estas prácticas, la comunidad puede verse argumentada, lo que impactaría en las interacciones y en las relaciones interpersonales. Tenemos la ciencia de la comunicación, la cual la falta de un medio de expresión como la danza también puede ser vista como una limitación de las formas de la comunicación dentro de una sociedad. Las artes son poderosas vínculos de comunicación y transmiten ideas, emociones y valores, y en su ausencia podría reducir las formas en las que las personas se conectan y se entienden entre sí. Y tenemos la etnomusicología, la cual estudia la música dentro del contexto cultural, que también es relevante, ¿verdad? En el caso de la danza y la música, estas prácticas son más para un entretenimiento y son parte del tejido cultural que define a un pueblo. La desaparición de estas formas de expresión podría implicar la pérdida de una gran parte de la identidad sonora y visual de una comunidad. Siguiente pregunta, compañera. ¿Qué opinión fundada puede formular respecto de la intervención de la mentira en esta estrategia? La intervención de la mentira puede jugar un papel crucial dentro de la trama y el mensaje del texto, especialmente si la obra toca temas como la represión cultural o el olvido de las tradiciones. Si consideramos la mentira como una estrategia que se utiliza en la comunidad para ocultar la pérdida de prácticas culturales o como una forma de justificar la ausencia de la danza, la intervención de esta mentira puede ser vista desde varias perspectivas. Número uno, la mentira como una forma de evasión y negación. En este contexto histórico-social, las mentiras son utilizadas para ocultar la realidad incómoda. Si en la lectura en la comunidad o sus miembros mienten acerca de la desaparición de las tradiciones culturales, podrían estar utilizando esta mentira como un mecanismo para evitar y enfrentarse al dolor emocional o psicológico que les provoca la pérdida de su identidad cultural. La mentira serviría como una forma de protegerse de la tristeza o el vacío que deja la falta de estas prácticas. Número dos, la mentira como control social. Otra posible interpretación es que la mentira sea utilizada por aquellos que están en el poder para mantener un cierto orden o control dentro de la sociedad. En el caso de la danza y otras tradiciones culturales, los poderes establecidos podrían negar o distorsionar la importancia de estas prácticas con el fin de suprimir la resistencia cultural o mantener la homogeneidad social. En este contexto, la mentira se convierte en una herramienta de opresión diseñada para evitar que la comunidad recupere o persevere su identidad. Número 3, la mentira como una falsa justificación del progreso. En este caso, es posible que en la narrativa se presente la idea de la desaparición de la danza, así como también otras tradiciones culturales, justificada bajo la premisa de un progreso, ¿verdad? Que en realidad
es una mentira que oculta la pérdida de valores esenciales. La sociedad podría ser engañada al creer que la modernización o el cambio de prioridades ha hecho que estas prácticas sean obsoletas o innecesarias, cuando en realidad la pérdida de la cultura tiene efectos devastadores en la cohesión y bienestar del pueblo. Número 4, la mentira como un recurso narrativo. Desde una perspectiva literaria, la mentira también puede ser utilizada como una estrategia para ilustrar el conflicto entre la verdad y la falsedad. En este sentido, el autor podría estar utilizando la mentira para mostrar cómo la sociedad se engaña a sí misma sobre el impacto de la pérdida cultural y cómo al final la verdad emerge, revelando el daño causado por la falta de expresión y conexión de sus raíces. Siguiente pregunta, compañera. ¿Cuál les parece el argumento más contundente de G? Donde el joven médico también juzgó su estrategia pertinente, en este caso para mostrar a la Junta su erudición, habiéndose dado cuenta que el médico no era un erudito, sino que la Junta lo era mucho menos. Lo habían intentado gran parte de sus citas, de ese modo con sus propias armas lo habían reducido al silencio. Siguiente pregunta, compañera. ¿Qué puesto ocupa dentro de su estrategia? Le demostró a la gente del pueblo, la cual no comprendía nada de sus argumentos, e investigando que se puede dar solución a los problemas, donde les recordó lo saludable del movimiento y de la alegría que brinda los bailes y canciones. En este caso, pues el pueblo se encuentra reprimido, ¿verdad? Y pues están dejando de ser ellos mismos al ignorar su cultura. Seguirá mi compañera con las siguientes preguntas. La danza es el reflejo del alma de un pueblo, un lenguaje sin palabras donde cada movimiento narra su historia, sus raíces y su identidad cultural. Un gusto saludarles, mi nombre es Kaylin Elena García Flores y en esta ocasión le daré respuesta a las preguntas 12, 13 y 14. Iniciamos con la primera. ¿Qué argumentos no utiliza G que sí podría haber utilizado? Dado que el doctor G cuestiona directamente al doctor A y sus fundamentos, podría haber reforzado su postura con los siguientes argumentos adicionales. En primera instancia, uso de estadísticas y datos. Presentar cifras sobre la incidencia de desórdenes en comunidades donde el baile no está prohibido. En segunda instancia, demostrar que el baile no está directamente vinculado a la lujuria, embriaguez y violencia, desmitificando los argumentos del doctor A. Por otro lado, investigaciones científicas. Este podría ser otro de los argumentos que podría haber utilizado. Mencionar estudios que respalden los beneficios psicológicos y físicos del baile. Resaltar cómo el baile puede mejorar la salud mental, reducir el estrés y fortalecer la cohesión social. Por otra parte, experiencias personales y testimonios. Resaltar casos de personas que han encontrado en el baile una vía de expresión positiva. Mostrar ejemplos donde la danza ha servido para fortalecer valores como la unidad y la convivencia. Y por último, perspectiva histórica y cultural. Explicar cómo la danza ha sido parte fundamental de la identidad cultural de diversas civilizaciones. Argumentar que la prohibición puede representar una forma de censura cultural injustificada. Con estos argumentos, el doctor G habría podido fortalecer su defensa y presentar una visión más completa a favor de la danza. En cuanto a la pregunta 13, ¿cuál sería nuestra actitud si llegáramos a B y nos enteráramos de la prohibición y sus fundamentos? Nuestra actitud dependería de la justificación de la prohibición, pero en general. En primer lugar, presentaríamos un rechazo a la prohibición justificado. Si la restricción responde a motivos arbitrarios o a un intento de control social, podríamos verla como una imposición injusta. Por otra parte, nos preguntaríamos quién se beneficia con la prohibición y qué consecuencias tiene para la comunidad. Por consiguiente, cuestionamiento de los fundamentos. Analizar si realmente el baile fomenta los problemas que se mencionan o si la prohibición es una medida basada en los prejuicios. Por otra parte, reflexionar sobre si la eliminación del baile afecta la identidad cultural y la cohesión del pueblo. Y en última instancia, defensa de la expresión cultural. Si el baile es una tradición arraigada, ¿podríamos verlo como un atentado contra la memoria colectiva? Nos posicionaríamos en contra de la censura de una forma legítima de expresión artística y social.
En conclusión, si consideramos que la prohibición carece de justificación válida, nuestra reacción sería de oposición y defensa del derecho de la danza. Y en base a la pregunta número 14, ¿cómo fundamentaríamos nuestra propia posición al respecto? Nuestra posición se basaría en los siguientes puntos. En primer lugar, la danza como expresión cultural. Es una de las formas más antiguas y profundas de conectar con la identidad de un pueblo. Prohibirla equivale a negar una parte esencial de la historia y tradiciones de la comunidad. En segundo lugar, el impacto social y emocional del baile. La danza fomenta la cohesión social al unir a las personas en una actividad compartida. Ayuda a la expresión emocional y al bienestar psicológico. Por otra parte, en tercer lugar, derecho a la identidad y a la libre expresión. Restringir la danza implica limitar la expresión de la comunidad y también la diversidad cultural debe ser protegida y valorada en lugar de ser censurada. Y por último, la perspectiva histórica y antropológica que nosotros desarrollaríamos sería, en muchas culturas, el baile ha sido una forma de resistencia y preservación cultural. La historia muestra que las prohibiciones de expresiones artísticas suelen estar ligadas a regímenes autoritarios o a intentos de control social. En resumen, fundamentaríamos nuestra posición defendiendo la danza como un derecho cultural, una herramienta de cohesión social y una forma legítima de expresión humana. Muchas gracias. Gracias, compañeras. Antes de concluir, pues queremos hacer un pequeño análisis sobre el texto. Sabemos que el texto, Un pueblo sin baile, así se titula, es una confusión entre dos médicos donde debaten sobre la prohibición de los bailes, haciendo énfasis en los valores y los antivalores que se ven en cada vez que hay un baile en el pueblo de B. Recordemos que los valores que se fomentan en los bailes es la alegría, el amor, la convivencia, pero también el doctor A argumentaba que existían unos antivalores cada vez que habían bailes en el pueblo de B, que era la lujuria, la embriaguez y la violencia. Y sobre todo cómo el antivalor de la mentira lo llevó a tomar a la prohibición, a tomar esa decisión de prohibir los bailes en el pueblo de B. Entonces, para concluir la lectura, que parece ser un conflicto entre dos médicos con opiniones muy diferentes sobre la prohibición de los bailes en el pueblo de B, el doctor A argumenta en contra del baile, afirmando que es una forma de evolución que lleva a la lujuria, la embriaguez y la violencia, mientras que el doctor G considera la prohibición excesiva e injustificada. Es fascinante ver cómo ambos médicos utilizan sus conocimientos y argumentos para tratar de convencer a la gente del pueblo y a la junta de vecinos. El doctor G desafía al doctor A, citando autoridades científicas y cuestionando su fundamento. Incluso inventaron citas para desacreditarla. Finalmente, confronta a la Junta preguntando si los desórdenes realmente han cesado desde que se prohibieron los bailes. El doctor G tenía como más fundamentos basándose en lo científico, porque él la justificaba y decía que era algo injusto sobre la prohibición, pero en cambio el doctor A pesar de que era una mentira, él justificaba los antivalores que se daban en esta lectura, pero se llegó a la conclusión de que se había cesado los desórdenes debido a la prohibición. Entonces podemos ver cómo una mentira había llevado a una solución en este pueblo. También la historia plantea interesantes reflexiones sobre la importancia de cuestionar las creencias establecidas, la validez de las argumentaciones basadas en las falsedades y la necesidad de buscar la verdad a través del entendimiento y el diálogo. Es un recordatorio de que la educación y el pensamiento crítico son herramientas poderosas para resolver conflictos y avanzar hacia soluciones más equitativas y racionales. En resumen, eh, sobre el texto que se titula Un pueblo sin baile, no es necesariamente un tratado científico porque era más sobre razonamiento. También eso explora cuestiones relacionadas con disciplinas científicas
que estudian la cultura, el comportamiento humano y la interacción social, como la antropología, la sociología, la, la psicología y la etnomusicología. Todas estas ayudan a comprender el impacto de las pérdidas de las tradiciones culturales en la vida de las personas. Recordemos que en nuestra visión, al principio de la presentación hablábamos de nuestra visión y de nuestra misión, donde era no perder la costumbre de los bailes. Los bailes son unas tradiciones culturales que, dependientemente de cada pueblo, eh, y si en este caso, en el pueblo de Be que había sido prohibido, entonces nosotros motivábamos a la lucha de estas prohibiciones, ya que se consideran culturas de parte de cada uno de los países o pueblos. Así que hasta aquí llegaremos con con nuestra presentación, perdón. Agradecer a las compañeras, muchas gracias y pues feliz tarde. De igual manera, feliz tarde.